Bueno, este es el tercer video de la clase 1. Em, bueno, ya introducimos lo que era, o recordamos lo que era la sumatoria, ¿no? Vimos algunas propiedades en el ejemplo, en el video anterior. Ahora vamos a recordar también algunas sumas elementales, ¿no? Por ejemplo, la sumatoria de i. La sumatoria de i significa, pues, sumar desde i igual a 1 hasta n. Significa que el i va a ser 1, después va a ser 2, va a ser 3, hasta n. Y todos estos enteros pues los vamos a sumar. El 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 5, etcétera, hasta el n, lo vamos a sumar. Esa suma es n por n más 1 sobre 2, ¿no? La sumatoria de i cuadrado está dada por esta fórmula, ¿no? La sumatoria de i al cubo también. La suma geométrica, pues esto es, digamos, la sumatoria de a elevado a la i, desde i igual a 0 hasta n, va a estar dada por esta fórmula, ¿no? Desde 0 hasta n, está dado por esta fórmula de aquí. Bien, obviamente la tiene que ser diferente de 1, ¿no? Para no tener este denominador 0. Entonces esta fórmula vale, ¿no? Con esta sumatoria, ¿no? Es la suma geométrica. O sea, a la 0 más a la 1 más a la 2 más etcétera, etcétera, más a la n, ¿no? Dada por esta fórmula. Bien, entonces hay una nota, no voy a entrar en detalles aquí, lo pueden leer, habla acerca de qué pasa si tenemos la sumatoria de i a la cuarta, sumatoria de i a la quinta, ¿no? Ya tenemos las más básicas, la sumatoria de i, la sumatoria de i cuadrado, más sumatoria de i al cubo, pero ahí tienen una nota ahí, ¿no? Pueden leerlos ustedes, ¿no? Bueno, vamos a los problemas, ¿no? Entonces, el primer problema es la parte A, es encontrar una fórmula cerrada, o sea, este valor de Sn. El n no es una constante, no está ahí, ¿no? Es el último índice, ¿no? Es el último índice. Entonces vamos a encontrar cuánto vale esta sumatoria aquí, ¿no? Este Sn, la sumatoria. Bien, entonces el n, recuerden, ¿no? El n está fijo, ¿no? Lo que está variando es el índice k aquí, ¿no? Bien, entonces, pues, ¿qué significa esta sumatoria, no? Bueno, aquí podemos, por ejemplo, ¿no? Una idea sería expandir este binomio al cuadrado, ¿no? Ese binomio al cuadrado va a resultar esto de aquí. Aquí, 4k al cuadrado menos 20k, ¿no? Claro, más, eh, aquí debería ser más 25, ¿no? Aquí sería 4k al cuadrado, o sea, el cuadrado de menos 20k, ¿está bien? Acá sería más 25, ¿no? Que hay un error, ¿no? Aquí, ojo, ¿no? No es 4, aquí es más 25. Bien, entonces ahora tenemos una sumatoria de tres cosas. Eso se puede separar en tres sumatorias, ¿no? La propiedad. Entonces tenemos la sumatoria del primero, 4k cuadrado, el 4 puede salir, menos la sumatoria del segundo, 20k, el 20 también puede salir, más la sumatoria de los 4. En realidad es la sumatoria de los 25, ¿no? Como les dije, ¿no? Acá es sumatoria de las constantes 25. En fin, ¿no? Eso lo pueden revisar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El primer sumando, acá el primero, es una sumatoria de k cuadrado. Pero eso ya tiene una fórmula, ¿no? Acá está la fórmula, lo voy a regresar. La sumatoria de los índices al cuadrado, desde 1 hasta n, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá? Es la sumatoria de índices al cuadrado desde 1 hasta n, justamente, ¿no? Entonces ya sabemos cuánto vale esta sumatoria. La suma va a quedar n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Esa es la fórmula de la suma de los k cuadrados. La suma de los k desde k igual a 1 hasta n, ¿no? Desde k igual a 1 hasta n, ¿no? También tiene su fórmula, ¿no? Entonces va a quedar menos 20 por la fórmula de la sumatoria de los k. Ya en la última sumatoria, aquí hay que tener cuidado porque no es 4, sino es 25, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir aquí? Bueno,
La sumatoria de una constante es sumar esta constante n veces en este caso, ¿no? La constante 4 para acá igual a 1, más 4 para acá igual a 2, más 4 para acá igual a 3, etcétera, etcétera. Entonces eso va a dar, pues, ¿cuántos números 4? Va a dar n 4, ¿no? Entonces eso va a dar 4n, ¿no? Recuerden que aquí en realidad en vez de 4 creo que es 25, ¿no? Eso lo pueden arreglar. Bueno, entonces esta es la fórmula, ¿no? Vamos a simplificar, ¿no? Se simplifica, llegan a esta fórmula de aquí, ¿no? Entonces ya tenemos cuánto vale la sumatoria en términos de n, ¿no? Lo que ha variado es el k. Entonces ahora nuestra fórmula va a depender de n. Entonces ya tenemos nuestra fórmula cerrada, que le llaman, ¿no?, fórmula cerrada, que sería esta de aquí, Sn, así fue llamado, ¿no? En el problema, ¿no? Hay una fórmula cerrada para Sn. Sn, ¿quién es? Es igual a esto, ¿no? Entonces ya sabemos cuánto vale Sn. La segunda parte es calcular el límite y la tercera parte es calcular este otro límite. Bueno, en la parte B, entonces, hay que calcular el límite. Bueno, ¿cuánto vale el límite de este Sn? El límite de ese Sn, pues va a ser infinito, porque acá tenemos un polinomio de grado 3, ¿no? Esto acá se va al infinito, esto de acá, bueno, también se va al infinito, pero en realidad quien más se va al infinito, digamos, es el n al cubo, ¿no? Esto ya es eh, pensar en cálculo diferencial, no cálculo de un límite. Esto va a ser infinito. En la parte C me piden calcular el límite de Sn sobre n al cubo, ¿no? Sobre n al cubo. Entonces, vamos acá. El Sn era este de aquí, ¿no? Era este polinomio dividido por 3, pero como está dividido por n al cubo, entonces aparece 3n al cubo acá abajo. Bueno, para calcular ese límite, ahí lo que podemos hacer es aplicar Hospital si quieren, o L'Hopital, o también pueden cancelar aquí, ¿no? Dividir en el numerador y dividir el denominador por n al cubo. Entonces, ese límite va a salir solamente 4 tercios, ¿no? Queda 4 tercios. Eso también lo dejo ahí como ejercicio, ¿no? Pueden verificar que sale 4 tercios. Y entonces esa es la respuesta, ¿no? Hay unos problemas propuestos, ahí también los pueden ver. Calcular este Sn, calcular este otro Sn, el límite de este Sn. Bueno, y vamos a regresar al problema estrella, ¿no? Acá lo han llamado así, problema estrella, que era, recuerden, era calcular el área de la región que estaba abajito de la parábola, ¿no? Esta región aquí. ¿Cuánto vale esa área, no? Entonces ahora vamos hacer uso de la hoja de ruta, ¿no? O sea, vamos a dividir en general, ¿no? En general para n rectángulos, ¿no? Entonces vamos a aproximar con n rectángulos en general. Bueno, ¿qué es lo que dice el dibujo, no? Bueno, si son n rectángulos en general, ¿cuál es el ancho de cada uno de los rectángulos? Bueno, si todo este ancho medía 1, ¿no? Recuerden que esta región estaba limitada por el 0 y por el 1 a la derecha. Entonces, ¿cuánto vale cada uno de estos anchos? Pues si está dividido en n rectángulos, pues el ancho va a ser 1 sobre n, ¿no? Cada uno de estos rectángulos tiene ancho 1 sobre n. Y las alturas, bueno, las alturas, como les decía, ¿no? Es tomar el extremo derecho de cada una de estos rectangulitos, de las bases, perdón, el extremo derecho de cada una de esas bases. Por ejemplo, para este rectángulo aquí, que estoy señalando con mi manito, para este rectangulito de aquí, el extremo derecho en la base es 4 sobre n. Y con este 4 sobre n me voy acá al punto de la parábola, y esta tiene ordenada pues 4 sobre n al cuadrado, ¿no? Este vértice extremo derecho superior, este vértice de aquí tiene altura 4 sobre n al cuadrado. Bien, entonces esa es la idea, ¿no? Ir sumando después cada una de estas áreas, ¿no? Entonces, esta es más o menos en general, un rectángulo en general tiene base 1 sobre n, ¿no? Y la altura está determinada por este extremo derecho, el extremo derecho de la base, i sobre n, pero aplicándole la función, ¿no? O sea, i sobre n al cuadrado, ¿no? Recuerden, nuestra función es la parábola, ¿no? Entonces, este puntito de aquí tiene como ordenada i sobre n al cuadrado. Ahora,
¿Por qué I sobre N, no? ¿Por qué I sobre N? Bueno, eso lo vamos a ver, digamos, pueden ya intuirlo acá en la figura, ¿no? Este de acá tiene base 1 sobre n y este también. Así que acá hay un total de 2 sobre n, ¿no? Desde 0 hasta 2 sobre n. Más otra distancia, 1 sobre n, pues va a ser 3 sobre n. Más 1 sobre n, 4 sobre n, etcétera, etcétera, hasta llegar al 1. Entonces, ese es el por qué este rectángulo iésimo está entre i sobre n y el anterior. I sobre n menos 1 sobre n, ¿no? O i menos 1 sobre n. Bueno, entonces analicemos los rectángulos, ¿no? El rectángulo 1. El rectángulo 1 pues tiene la base siempre es 1 sobre n, el extremo derecho es 1 sobre n, ¿no? El primer rectángulo se refiere a este de aquí, el más chatito, el más chatito. Entonces la base es 1 sobre n, el extremo derecho es 1 sobre n también, ¿no? Por lo tanto la altura es 1 sobre n al cuadrado. Así que calculamos el área, base por altura, y tenemos este resultado. Rectángulo 2, el siguiente, también tiene base 1 sobre n. El extremo derecho, como decía ahora, es 2 sobre n, ¿no? La abscisa, aquí para este segundo rectángulo tiene en su base tiene dos extremos. El extremo izquierdo es 1 sobre n y el extremo derecho es 2 sobre n, ¿no? Entonces, este es el 2 sobre n que me va a ayudar para calcular la altura, ¿no? 2 sobre n al cuadrado. Ahí tenemos el área, ¿no? Entonces, en general, pues, el rectángulo iésimo, ¿no es cierto? El segundo, por ejemplo, tenía extremo derecho 2 sobre n. El rectángulo iésimo va a tener extremo derecho i sobre n. Y la altura sería i sobre n al cuadrado. Por lo tanto, el área del iésimo rectángulo, ¿no? El iésimo rectángulo sería base 1 sobre n por la altura que sería i sobre n al cuadrado. Bueno, y al final, ¿no? El último rectángulo, el rectángulo cuando i se iguala a n, ¿no? Sería pues, la base es 1 sobre n, y el extremo derecho sería justamente 1, n sobre n, ¿no? N sobre n. Entonces la altura sería n sobre n al cuadrado, que es 1, 1 al cuadrado. Entonces sumamos, ¿no? El primero, el segundo rectángulo, etcétera, hasta el último rectángulo, ¿no? Sumamos todas esas áreas, ¿no es cierto? Y obtenemos entonces esta fórmula de aquí, ¿no? Lo que estamos haciendo en realidad es sumar estos números, ¿no? 1 sobre n por i sobre n al cuadrado. Eso es lo que estamos haciendo acá. El que está variando acá es este i, ¿no? Acá en el primer caso vale 1, en el segundo caso vale 2, en el tercer caso va a ser 3 sobre n, etcétera, etcétera, hasta el último caso. Entonces, acá hay un índice que está variando, es este i sobre n, y el índice va a ir desde 1 hasta n. Entonces, esta sumatoria de acá arriba se escribe como esta fórmula de aquí. Esa es la sumatoria, ¿no? Bueno, entonces, una vez que tenemos esta sumatoria, la idea es encontrar cuál es la fórmula de esta cosa. Que ya no dependa de i, sino solamente que dependa de n. N es un parámetro, ¿no? Fijo. Entonces, pues, recordemos, ¿no? I sobre n al cuadrado es lo mismo que i cuadrado sobre n cuadrado, ¿no? Esta es la sumatoria a la cual hemos llegado. Le hemos elevado al cuadrado el numerador y el denominador, y tenemos esta fórmula aquí, ¿no? Bueno, el n cuadrado se junta con el n cubo, y recuerden que el n cubo es una constante, así que puede salir. Y tenemos una sumatoria de i cuadrado. Bueno, ¿cuánto vale esa sumatoria de i cuadrado? Eso también ya tiene una fórmula, ¿no? Bueno, voy a parar aquí el video para no hacerlo muy extenso, pero ya al reemplazar el valor de esta sumatoria de índices al cuadrado, pues vamos a obtener el valor de Rn, ¿no? Entonces, continuamos con el siguiente video.